Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres amor y misericordia. En esta hora vamos a comenzar, Señor, a escudriñar tu palabra y rogamos la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que a través de la Biblia entendamos cuál es el propósito, que entendamos que lo que Jesús en su nacimiento sucedió, también, Señor, será en el momento de la aparición de nuestro Salvador. Tenemos un papel importante y te rogamos, Señor, que podamos entender y actuar para hacer lo correcto delante de ti. Gracias, Señor, por oírnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos hoy a contemplar, ¿verdad? A ver el caso del libro que estamos leyendo, el caso del libro de Lucas, en el capítulo 2. Vayan conmigo, por favor, a Lucas en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nosotros vimos del versículo 1 al versículo 7 el día de ayer. Hoy vamos a analizar del versículo 8 en adelante. Y para poder tener la introducción, nosotros debemos saber que el Deseo a todas las gentes, como otros libros, expresan cuál era el ambiente en el cual Jesús nació. Era un ambiente muy complicado. De hecho, el Deseo a todas las gentes habla que para ese entorno, el enemigo de Dios ya había hecho 3 cosas, de tal manera que engañaban a la gente en relación con sus creencias, con sus hábitos y sobre todo con el mensaje de la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a ver cuál era el primer engaño, el primer ambiente en el cual Jesús nace. Miren lo que dice, en la página 26 dice: mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. Pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Miren qué interesante. Todas las religiones paganas creen que para llegar a un cielo, a una vida superior, a un encuentro con un ser superior, necesitan tener buenas acciones. De hecho, en el pensamiento religioso así es. Porque siempre las personas se comentan al momento de morir que son buenas personas y merecen ir al cielo. Pero lo más grave del asunto es que no solamente quedó esta idea en todas las denominaciones religiosas, sino que también ha quedado en el asunto en el caso de los judíos, donde los fariseos tenían el concepto de que debían apartarse y vivir una vida santa, no con el propósito correcto, sino para ganar la salvación. No sé si ustedes recuerdan el caso del hijo pródigo y de su hermano. El hermano mayor dice, cuando regresa a su hermano y le reprocha a su padre, le dice: mira, yo no he hecho nada, he tratado de ser respetuoso, no te he pedido nada y con mis amigos ni siquiera me das nada por la intención de ganar algo. Y ese es el error más grande. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesús, pero la consecuencia de ser salvos por la gracia es vivir como personas salvadas y no hacer acciones para salvarse. Entonces, el primer engaño es que la gente está pensando ahora que si es muy buena puede ir al cielo, o si tiene mucho tiempo en una iglesia, o si tiene mucha experiencia, ya debería tener méritos. Y eso no es así. El segundo engaño que se encontraban en aquel tiempo, que el mismo el nuestro, dice así: el mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. Sí, el segundo engaño que dice el Deseo a todas las gentes es que
El mensaje tan poderoso que los judíos tenían lo habían guardado nada más para sí. No querían compartirlo ni con los gentiles ni con nadie, sino que ellos estaban muy contentos con sus ritos, sus ceremonias, sus programas. Les gustaba que la gente los viera, pero nunca tenían la intención de llevar a otros. De hecho, dice aquí que ellos falsificaron el Evangelio y se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo. Entonces, al no formar parte de compartir la misión, la salvación de Jesús, estaban siendo ellos instrumentos, agentes de Satanás para destrucción. Saben que hoy pasa la misma situación. No solo vivimos en un concepto muy de obras y de acciones, y tú te puedes ver que la gente dice, pero pues, yo no hago nada malo, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. No necesitamos de Dios por lo que hacemos, sino por lo que somos, pecadores. Y el segundo engaño es el hecho de nosotros buscar nuestra propia salvación, de sentirnos cómodos dentro de la iglesia y decir, no hay ningún problema, estamos a salvo. Pero en realidad eso es lo que no debería suceder. Porque debíamos nosotros entregarnos así como hizo nuestro maestro, para buscar y salvar. Pero al no hacerlo, nos convertimos en agentes de Satanás. El tercer engaño, dice el deseo de todas las gentes. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. Miren, el tercer engaño es que todo lo que rodeaba en aquel entonces excitaba los sentidos, las pasiones, los nervios. La gente buscaba complacencia propia. Ya no tenía la intención de honrar a Dios con sus sentidos. De hecho, la expresión dice que habían llegado a ser habitación de demonios. Sí, todo lo que no adora a Dios finalmente se convierte en una guarida del mal, porque somos nosotros un reflejo de lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que comemos, a dónde vamos. Y en ese entorno había tanta complacencia propia que si lo comparamos en nuestros días, nosotros podemos encontrar la misma situación, donde hoy la gente que contempla estas cosas no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere acercarse a Dios, porque su mente está tan llena de estas situaciones, permítame decirlo con la palabra idolatría, algo que ocupa el lugar de Dios, que ya Dios no es importante, y que la conciencia se cauteriza de tal manera que no permite que Dios entre. Entonces, en ese ambiente se encontraba Jesús, y es el mismo ambiente que nosotros nos encontramos. Ahora sí, Lucas capítulo 2, versículo 8. En ese ambiente dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Sí, los pastores eran hombres sencillos y piadosos, hermanos. Ellos posaban en las silenciosas noches porque llevaban a sus ovejas para que pudieran pastar. Nosotros entendemos en este caso, ¿verdad?, que debió haber sido una época en donde todavía no estaba el invierno, porque ellos podían salir con las ovejas a pastar. Y como vimos el día lunes, nos encontramos en que Jesús tuvo que haber nacido en otoño, antes de que llegara el invierno. Entonces, esto era muy importante, muy importante. Ahora, vayan conmigo, no pierdan Lucas 2, porque vamos a regresar a cada rato a ver este caso, pero vayan conmigo, por favor, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 38. Dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La Biblia dice que solamente había unos que esperaban la redención en Jerusalén. Dice la verdad acerca de los ángeles. Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la venida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de la expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia. Pero allí también se nota la misma indiferencia. Por favor, esta es una situación que nos ayuda a recordar lo que está pasando ahora.
Lo que el Señor está viendo antes de su venida es que está buscando personas que estén anunciando el inminente regreso de Jesús. Personas que estén hablando a otros de quién es Dios, pero encuentra indiferencia. Pero miren lo que sigue diciendo la cita. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia. Es decir, que nadie está hablando de la venida del Mesías, que nadie está esperando a Jesús, que nadie está predicando, que las iglesias están sentadas, que las personas no están considerando la premura del tiempo, que la gente está más absorta en sus cosas que en preparar la venida de Cristo. Dice, cuando de pronto descubre a un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos y de pronto preparado para recibir el mensaje celestial aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. Sí. Jesús está preparando a la humanidad a través de los seres humanos para que nosotros seamos el instrumento para acercarnos a las personas. Sí, mis queridos amigos y hermanos, lo que está sucediendo es que esto mismo se va a replicar y vamos a estudiar el día de mañana también algo similar. Pero la cuestión es que el Señor va a venir a buscar quienes están preparando al mundo, no quienes, y es bueno, participan en programas y están metidos. Eso es bueno, pero no dejemos de hacer uno sin dejar de hacer lo otro. El Señor está buscando a los que están listos. Miren, vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. En el versículo 6, Mateo 5, 6 dice la escritura así. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se necesita tener hambre y sed de justicia, de la palabra, de que ya no queremos vivir aquí y que necesitamos ser hartos, dice la palabra. Mateo, vamos a ver allí en el capítulo 7, en el versículo 7 dice la escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está buscando un pueblo que esté pidiendo la venida de Jesús, que esté llamando, que esté preparando. El Padre nuestro dice, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino. Venir el reino implica decirle a otros, venga tu reino, pero hágase tu voluntad, no la nuestra. Y nosotros encontramos algo muy interesante. Dice el deseo de todas las gentes. Sin que lo supieran los hombres, las nuevas llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra por un interés más profundo y tierno. El mundo entero quedó más resplandeciente por la presencia del Redentor. Sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Sí, mis queridos amigos y hermanos, Dios está preparando su venida, no tarda en volver. Pero si nosotros somos fieles, estaríamos compartiendo la venida de Jesús. Pero si no lo hacemos, hemos de ser pasados por alto. Sí, por alto. Será un momento triste. Dice Lucas en el capítulo 2, si son tan amables, versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me llama mucho la atención que nosotros entendemos, hermanos, que en la palabra del Señor nos habla que ellos estaban hablando del Mesías, ellos estaban comunicando esta noticia, estaban preparados. Y entonces se acercan los ángeles y encuentran un ambiente propicio. Probablemente el ángel que anunció a los pastores era el ángel Gabriel,
Probablemente, puesto que vemos que la descripción de la gloria de Dios es semejante. Miren lo que dice en Lucas capítulo 9, si son tan amables. Lucas capítulo 9, versículo 31. Dice la Biblia y 32. Y dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. La misma descripción se da en Lucas capítulo 2, si ustedes se dan cuenta, dice la palabra de Dios que ellos se encontraron con la hueste de ángeles, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sí, nosotros podemos entender que eso fue algo extraordinario. Toda la hueste celestial tenía el deseo de que el mundo esperara a su Salvador, pero el Salvador no fue recibido. Lo mismo sucederá en su segunda venida, a diferencia que habrá hijos de Dios que predicarán su palabra. Entonces, nosotros hallamos en la palabra, el ángel dice, no teman, porque les voy a dar buenas noticias. Sí, hermanos, no hay nada que temer. El Evangelio son buenas nuevas, pero causará temor cuando no estemos listos para eso. Causará miedo el escuchar que Jesús viene para aquellos que no están dando la palabra de Dios y que aman a Cristo y a su prójimo como ellos mismos. Y yo lo he comentado. Si una persona está en su casa y está sola y hay gente afuera con armas y dicen que van a amenazar con quitarle la vida, uno tendría miedo. Pero si está con un ser amado, un hijo, una hija, esposo, esposa, el hijo, la hija, y dicen vamos a venir a hacer daño, ya no tienes miedo por ti, tienes miedo por cuidar de tu hijo, de tu hija. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas en el tiempo del fin pasarán lo mismo. Las personas del tiempo del fin que no estén hablando del Salvador del mundo, que estén preocupados por salvarse, tendrán tanto miedo de la venida de Cristo que entonces su mente se bloqueará. Pero los que estén compartiendo a Cristo y preparando su venida no tendrán miedo por ellos, sino porque con quienes comparten el Evangelio se salven. Y ese es finalmente el propósito. Esa es finalmente la razón. Hermanos, la preparación de la venida de Cristo en la formación del carácter. Importante, muy importante. Nosotros encontramos que ellos se dan cuenta que el Salvador iba a nacer, versículo 11, él iba a nacer un Salvador que es Cristo el Señor. Sí, ellos tendrían claridad y encontramos que la señal eran los pañales, ¿verdad? Que ya vimos el día de ayer. Entonces, encontramos, hermanos, que la gloria de Dios en la tierra y paz. Saben que las buenas noticias del Evangelio es que haya una comunión clara entre el cielo y la tierra. Y hacer ese puente es Jesús. Miren, la gente tendrá hambre si le damos una despensa. La gente tendrá problemas si les damos una revista. Volverá a tener ansiedad si nada más oramos por ella. Lo que la gente necesita es a Jesús, es a Cristo, porque Él realmente soluciona las necesidades. Vemos que el Señor es un príncipe de paz. Él trae la verdadera paz. Vayan conmigo a Isaías si son tan amables. Al libro de Isaías, en el capítulo 9. Hallamos en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La paz no es la ausencia del temor. Es que nosotros sabemos que el Señor está a nuestro lado, nosotros a su lado, y enfrentaremos los problemas de una perspectiva completamente distinta. Sí, hermanos. Vayan conmigo a Juan capítulo 14, si son tan amables. Juan capítulo 14, en el versículo 27. Juan 14, 27. Dice así la escritura. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuánta gente está temerosa, ansiosa, triste y deprimida?
y lo que necesita es a Cristo Jesús. Sí, es lo que requiere. Y volvemos a ver nosotros, hermanos, que este patrón se repite. Miren, vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 2. Nosotros encontramos, dice la palabra, los pastores encuentran a María y a José. Pero avanzamos. Dice el capítulo 2 de Lucas, versículo 21, que cuando cumplió 8 días de haber nacido el niño, le pusieron por nombre Jesús y lo llevaron al templo a presentarlo. Sí, lo llevaron a presentarlo. Los bebés en la Biblia no se bautizan, se presentan, se dedican junto con los padres en compromiso con Dios. Y entonces hallamos allí que el sacerdote nunca se dio cuenta de quién estaba en sus brazos. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Simeón, un anciano, dice la palabra, justo y piadoso, estaba esperando la redención de la humanidad. Y Simeón dice: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y María estaban maravillados observando lo que decía Simeón. Dice el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, y ella misma daba en el sentido del reconocimiento quién era el Mesías. Miren, se repite el patrón. Miren lo que dice el deseo a todas las gentes. Estos humildes adoradores, Simeón y Ana, no habían estudiado las profecías en vano, no. Pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Saben que nosotros no vamos a ser salvos por el conocimiento que tengamos. No vamos a encontrar ese camino más que en la dependencia de Dios, pero haciendo lo que nosotros conocemos. Es probable que conozcamos mucho de profecía, pero nunca llevamos a nadie a los pies de Jesús. Sería en vano, porque ese tesoro tan grande que tenemos debemos de hacerlo conocer a las personas. Y se vuelve a repetir el patrón, se vuelve a repetir ese mismo patrón, donde un hombre y una mujer ancianos esperaban al Mesías, porque ellos hablaban, se comunicaban, decían quién iba a ser el Salvador. Pero hoy es igual la situación, dice el deseo de todas las gentes. Así sucede todavía. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Cristo en la historia mientras se apartan del Cristo viviente. El Cristo en su palabra invita a la abnegación, al que está en los pobres y dolientes que suplican ayuda, el que está en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobio. No es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años cuando ella escribió. Hermanos, es una situación, así sucederá. Pero por favor, que no seamos nosotros. Está pasando por inadvertido los tiempos en que vivimos. Hay gente que adora en la casa de Dios, que se complace por ir a un edificio, pero que se están apartando de la verdadera verdad de Cristo. Cuando venga el Señor, esos edificios quedarán. Y el Señor vino a buscar personas. Y Dios nos llamó a salvar a través de la gracia de Cristo a las personas. Sí, sí, hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Debe haber un pueblo apto para la traslación representado por Enoc. Ese pueblo aguarda y espera la venida del Señor. La obra irá adelante con todos los que colaboren con Jesús en la tarea de la redención. Sí, hermanos, solo con aquellos que formen parte de este ejército. Saben, esta es una muy buena época para hablarles de Jesús a las personas. Muy buen momento. Quiero, al igual que anoche, el poder compartir con ustedes un video.
Este video de alguna manera nos implica o nos ayuda a entender qué es lo que Dios espera y a veces por muy complicado que lo veamos, es posible hacer bien. Observen, por favor. Hola, hola. Es que es súper complicado. Mira, por ejemplo, aunque te llegue la oportunidad de hablar, yo por lo menos me siento súper extraña. A mí también se me hace muy difícil, ¿cómo te explico? Cuando le entras en el tema, mucha gente te pone una barrera. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Ves a esa mujer? Es mi vecina, tiene una hijita, vive sola. Quizá ella tenga problemas y yo no sé ni cómo ayudarla. Sí, tiene que ser muy, muy difícil para ella estar con una niña sola en estos tiempos. Exacto. Y yo en lugar de acercarme a ella, hablarle de Dios, no lo hago. Ay, amiga, pero no te preocupes, es que es muy difícil acercarse a un extraño. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Y tú? Briana. No, y si hablamos de hacer una invitación a la iglesia, ahí sí que estoy frita, amiga. Lo que pasa es que cuando le hablas de una relación con Dios, piensan que le estás hablando de religión y pues... ¿Ves? Ese es mi problema. A veces siento que no soy suficiente de la Biblia como para hablarle a nadie. Perdón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Usted es la mamá de la niña? Sí, soy yo. Es que su hijita invitó a mi hija a la iglesia mañana. La verdad nunca hemos ido a una iglesia cristiana y nos gustaría saber cómo es. ¿Podría explicarnos un poco más? Claro, definitivamente. ¿Se dan cuenta que lo que Dios necesita es que nosotros tengamos la intención y la humildad para acercarnos a las personas con el verdadero interés? Vamos a orar. Querido Padre, hoy hemos estudiado que cuando Jesús vino a nacer como un ser humano, la gente alrededor no estaba esperando su venida. Los dirigentes religiosos estaban absortos con sus ritos y sus ceremonias. Las personas se preocupaban más por su comodidad, pero solamente había un grupo de pastores que compartían, que estudiaban las profecías. Simeón y Ana eran de los pocos que decían al mundo que el Mesías vendría. Esta misma situación, Señor, sucederá antes de la venida de Jesús. Mucha gente estará absorta en sus asuntos. Mucha gente pensará que está bien. Y sin embargo, Señor, tu Espíritu Santo trabajará con aquellos que anhelan la venida de Jesús y que están compartiendo a otros. Señor, no hay mejor forma que agradecerte por la salvación que llevando otros a tus pies. Señor, no hay manera más eficaz de formar nuestro carácter que diciéndole a otros quién eres tú. Padre querido, la solución del mundo, la verdadera paz es Jesucristo. Señor, estamos en una época en la que la gente es sensible y es el momento de denunciarles, invitarles, decirles quién es Jesús. Pero danos ese valor y la influencia de tu Espíritu Santo. Señor, tanto has hecho por nosotros, tanto que es sencillo, Señor, el poder pensar que tenemos este privilegio de decirles a otros que tú nos has salvado. Por favor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y permite, Padre, que nosotros seamos de esa gente como los pastores, como Simeón, como Ana, que estemos
tan agradecidos por lo que tú has hecho que no podemos quedarnos callados. Gracias, Señor. Gracias por tantas cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.